Sí, en ese caso también ya tenemos pactadas las reuniones, se ha comprometido conmigo Manuel del Castillo, Renzo Mangiari, que vamos a trabajar el tema de las modificaciones de la ley del deporte y eso lo vamos a hacer a partir de marzo. Tampoco tengo tanto tiempo para todo ahora mismo. Y alguno de ustedes que quiera sumarse a ese grupo de trabajo que no está, digamos, dentro del ámbito del Congreso, sino es algo más personal, más nuestro, bienvenido. Todos los aportes son bienvenidos. Ya a través de ellos, que trabajan en federaciones, les vamos a hacer llegar la fecha de la primera reunión, a la cual ya tendrán que venir con aportes, porque ya nos conocemos. Entonces una reunión de presentación no tiene sentido ya, ¿no? Víctor Colina también, entendido en la materia deportiva, va a trabajar con nosotros partes de esta ley. Bien, entonces, Juan Talavera. Bueno, yo creo que han anticipado lo que yo estaba pensando hace muchos años. Yo veo que el deporte está convaleciente, pero no se sabe de qué enfermedad, pero todos la conocemos, la falta presupuestal. La ley del deporte, voy a ir de frente a lo que realmente yo veo conveniente. Una ley que reduzca los impuestos para aportaciones, para no estar mendigando ya con una limosna, quién me da un sol, quién me da 20 soles, quién me da 500 soles para hacer yo una actividad deportiva. Yo tengo en el deporte 60 años. Muchos de acá no habían nacido de repente. ¿Y por qué el deporte en los años 60, 70 tuvo una alza a nivel mundial? Porque hubo apoyo del deporte por parte del gobierno. Los gobiernos de turno no los voy a mencionar, pero todos los conocemos. Desgraciadamente ya hay una indiferencia total. ¿Deporte para qué? ¿Tú eres ocioso o no? Teniendo en Lima, yo escuchaba a todos los ponentes con mucha atención y he visto que el 100% de los atletas tiene que mendigar hasta dónde entrenar. ¿Ustedes saben cuántos gimnasios hay en Lima solamente? 362. ¿Por qué no acercarse mediante una carta y proponerle que descarguen desde el impuesto o del ingreso lo que un deportista debe usar gratuitamente? Eso yo lo propuse hace muchos años cuando el Comité Olímpico estaba gobernado por Guillermo Toro Lira. Estamos hablando... Entonces, si tenemos 300 y pico gimnasios en todo Lima, no en ni Miraflores, San Isidro, no, todos los conos, todas las partes, el deportista puede ir a acceder ahí y pedir un entrenamiento gratis mediante un contrato. Eso es lo que se debe hacer para solucionar la medida inmediata para un deportista, porque ya las pesas, el ejercicio de pesas es muy importante para la formación disciplinaria hormonal de un niño que debe comenzar a los 15 años, porque ya está comprobado que los 15 años es la edad ideal para comenzar un deportista y se prolonga hasta la edad de los 50. Por eso a mí me llama la atención que el Comité Olímpico haya suspendido las competencias juveniles y másters. O sea, un hombre de 40, 38 años ya fue. Ya tiene que irse a qué. Y al contrario, el deporte es salud. Si el problema de nosotros, de las enfermedades ahora desconocidas, están por la carencia de deporte y actividad física. Porque muchos confunden deporte con ejercicio. Pero ¿cómo voy a llegar al deporte si no hago ejercicio? Ahí está la metáfora. Yo lo veo así. Por eso en la ley del deporte, yo abogo con que sea deducido del impuesto o de esa forma. Yo tengo gimnasio, yo he tenido deportistas gratis muchos años, de béisbol, de judo, de karate, de lucha libre, estoy hablando de los años 70, 60, donde fuimos campeones mundiales de lucha libre. León Genut creo que fue
entrenador, ¿no? Se da cuenta, y eso se usa un acuerdo porque a mí se me ocurrió. Y después fue dejado porque las circunstancias. Por eso, crear una ley del deporte es muy importante. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿qué es más efectivo? ¿El ministerio o el viceministerio? Yo abogo por los dos, o por uno, el más efectivo, cualquiera de los dos. Porque si el viceministerio es un derivado del ministerio, entonces no es tan efectivo con el ministerio. Prefiero el ministerio, pero si este es necesario, yo abogo por el viceministerio o el ministerio. Gracias. Gracias, Javier. Martín, Golf. Gracias nuevamente por la oportunidad. Como dije, con el tema de los Panamericanos, la verdad que no tenemos mucho más allá, porque como no tenemos un legado, no hay nada que nos preocupe de momento. Pero sí, queremos ser, muchos hablan aquí del IPD y los problemas del IPD. Este es mi 10º año de director ejecutivo de la Federación de Golf, y veo que en 10 años las cosas en el IPD han ido mejorando. O sea, los presupuestos han ido mejorando, entonces no todo es malo, y hay gente internamente que hace muy bien su trabajo, pero lamentablemente carecen de las herramientas de gestión para poder hacer una simple revisión de presupuestos. Este año nos mandaron unos nuevos Excels que supuestamente nos iban a solucionar el problema, y los Excels ni siquiera estaban concatenados unos como los otros. Hay que pasarse horas de horas haciendo ese trabajo, y en mi caso lo hago yo para tratar de minimizar el riesgo, y no todos lo pueden hacer, pero creo que eso lo he venido pidiendo varias veces en el IPD. Eso es un sistema de informática moderno que permita rápidamente revisar, y existe porque algunos trámites que se hacen a través del IPD se hacen a través de un sistema. Creo que no es tan difícil hacerlo, pero hay que tener la decisión interna política de hacerlo. Muchos de nosotros hemos presentado nuestros expedientes de subvención ya en los primeros días del mes, tratando de llegar dentro de los plazos, pero no sé si todos saben que el sistema del IPD está colapsado y todos los expedientes están detenidos de momento. Entonces, eso nos está jugando pues en contra, y nosotros como Golf hemos tenido en las 2 primeras semanas de enero 2 eventos que suman más o menos 100.000 soles en participación, y que hemos tenido que pedir préstamos, comprar los pasajes a crédito, y estamos corriendo, pero si no llega pues al 31 de enero la plata en nuestra cuenta, tendremos un gran problema. Y creo que va a ser el problema de muchos de nosotros, porque como se lo hemos dicho al IPD, nosotros no hacemos los calendarios internacionales. Los calendarios internacionales se hacen y cada deporte tiene su propio modo de trabajo, digamos, y eso creo que sería una cosa importante que habría que corregir. Solamente una cosa más, que era sobre los temas de la ley del deporte. Una cosa con las directivas del IPD. Este año también, en diciembre, se nos comunicó que se publicó la directiva del IPD respecto a las subvenciones, y que yo sepa no llegó oficialmente a ninguna federación, pero nos piden hacer cambios que prácticamente son en muchos casos impracticables, porque las federaciones son organismos vivos. Yo no puedo tomar una decisión de contratar a una persona o no en 3 días, y yo no puedo despedir un entrenador que tenga un contrato por decirle que no hay dinero, que no voy a poder cumplir su contrato. Entonces, sé que es un pensamiento alegre y quizás no siempre se pueda cumplir, pero que por lo menos quede de alguna manera que las directivas, en caso se cambien, se anuncien con suficiente tiempo para las federaciones poder tener un tiempo de maniobra, digamos, a futuro de su siguiente año, ¿no? Y con lo de ley de deporte, ya alguien lo dijo también, si bien entiendo por qué se puso la limitante de la cantidad de periodos que pueden estar los dirigentes deportivos, eso de muchas veces juega en contra, porque hay personas que digamos que tienen todo el tiempo y toda la dedicación para hacerlo, y a veces se les corta su ciclo. Y también con ellos en algunos casos los requisitos que se piden para ser presidentes o vicepresidentes son excesivos, cuando si tomamos en cuenta en otros estamentos del Estado no existe eso. Y finalmente con la pregunta del ministerio, viceministerio, no sé, yo diría que el que va a funcionar mejor. Hoy día el IPD me imagino que es como un viceministerio,
pero no es que el IPD funcione mal, sino que no tiene las herramientas adecuadas para gestionar correctamente. Eso es todo, gracias. Gracias. Héctor Humboldt. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, yo lo que propongo, creo que todos coincidimos con el tema del presupuesto y me parece que deberíamos trabajar un plan de gestión de recursos. Se habló de 22 planes de negocio que está manejando la COPAL. Quisiera ver si nos podían acercar qué empresas son las que realmente están interesadas en invertir en el tema de deporte y si nosotros también podemos gestionar o acercarnos a ellas, ¿no? Tener la data y los datos para poder trabajar. Con respecto a la COPAL, bueno, se escucha que todos hablan con respecto a las facilidades de las instalaciones, con respecto a lo que está haciendo COPAL, pero no vemos ni un representante como para tener una respuesta también inmediata y romper un poco la burocracia, ¿no? De esperar una respuesta de aquí a posterior. Y esta reunión tenga también más efectividad en respuestas a nuestros requerimientos. En el plan de gestión de recursos, que es una de las, para poder cubrir un poco el tema de presupuesto de los gastos que se necesitan, se puede generar a través de escuelas, a través de academias o a través de programas que generen recursos. Hago la consulta y si realmente ya hay proyectos exitosos, sería bueno que en su momento podamos compartir para que otras federaciones que no las tienen podamos también aplicarlas. Con respecto a la modificación de la ley, por supuesto las leyes a veces son muy cerradas y no pues llega exactamente al deportista o no resuelven las necesidades del deporte nacional. No solamente los deportistas, sino también los que quieren entrar, los que quieren participar o iniciar una carrera deportiva. Entonces debemos de enfocarnos por ahí, sobre todo con el tema de la inversión que se haga o la necesidad que el deportista necesita y las empresas privadas puedan de manera inmediata poder apoyar. En provincia, lo del deporte, las escuelas que se generan en los barrios o las escuelas que hay, prácticamente es un abandono total, ¿no? Hacen sus escuelas con recursos propios, con materiales que no es adecuado y hay mucho riesgo. Entonces, por ahí también teníamos que enfocar sobre las bases, cómo se inicia, cómo se empieza, y que las empresas pequeñas y medianas estén comprometidas, las más cercas, ¿no? Y puedan, de sus impuestos, del mecenazgo que se habló, poder reforzar por ahí ese lado. Con respecto al ministerio, al viceministerio, yo creo que hay ejemplos de otros países y bueno, veamos lo más exitoso, ¿no? Creo que no es malo copiar, sino podemos mejorarlo y definitivamente que en otros países hay ministerios y funcionan muy bien, muy bien. Yo creo que más que todo depende de los encargados y de las facilidades. Nosotros somos facilitadores del deporte y pues estamos dispuestos pues para que se cumplan, ¿no? Se cumplan las normas, las leyes. Yo creo que queda en ver qué es lo que también realmente nos beneficia como deporte, ¿no? Como país. Y bueno, hacer un pedido también, por favor acercar a través de, bueno, hoy día creo que van a dar los números, los contactos, tener una comunicación mucho más directa para resolver temas que son inmediatos, que a veces los que están ahora a cargo, pues toman, digamos, respuestas inmediatas retirándote del campo deportivo o sacando, y tú no sabes con quién, pues, consultarlo, con quién quejarte. Hay todo un tema, pero ya te quedas sin campo o muchas cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. David Ruiz, de Hockey. Gracias. A ver, voy a empezar por la pregunta del viceministerio o ministerio. El tema del deporte creo que es bastante complejo y creo que no se va a resolver, creo yo, en función a tener un viceministerio o ministerio. Creo que esto parte porque se define una política de Estado vinculada al deporte, ¿no? Un gobierno de turno puede crear un ministerio o un viceministerio, pero si no hay una política de Estado que respalde esto durante más de un periodo, creo que va a ser un esfuerzo que finalmente no nos va a llevar a lo que queremos, ¿no?
creo que los que estamos involucrados en el deporte sabemos que los resultados deportivos al menos requieren 2 ciclos olímpicos. Entonces, tenemos que pensar a largo plazo. Y para ello, creo que es importante concatenar eso también con el tema de poder destinar recursos al deporte base. Muchas federaciones ya lo han indicado acá, y ese es un punto clave, ¿no? ¿Cómo se espera tener resultados en alto rendimiento si es que no podemos invertir en el deporte base, que es el que finalmente nos va a dar los resultados? Y repito, para tener resultados en muchas disciplinas o en casi todas se requiere al menos de 2 ciclos olímpicos, ¿no? Para conseguirlos. Los resultados que tenemos responden en muchos casos a esfuerzos individuales y a talentos individuales y a algunas federaciones que han tenido probablemente alguna gestión exitosa, pero no responden a una política de Estado. Entonces creo que antes de definir si es ministerio o viceministerio, las fuerzas políticas del país tienen que un poco llegar a un acuerdo, así como en temas laborales, en tema de incluir al deporte como una política de Estado, no solo a nivel, digamos, competitivo, sino también de salud, como lo indicaba el señor Talavera, ¿no? que es muy importante. Sobre la base de eso, un poco creo que lo que necesitamos... A ver, el sistema deportivo es algo complejo, ¿no? Todos nosotros somos asociaciones privadas, pero que en su gran mayoría dependemos de recursos públicos, ¿no? Entonces, probablemente nosotros provenimos en algunos casos de un background más privado y nos cuesta adecuarnos evidentemente a las estructuras administrativas gubernamentales y viceversa, ¿no? Entonces, creo que también es importante que nosotros como federaciones empecemos a tratar de generar cada vez más recursos propios, ¿no? Está bien que pidamos una política de Estado, etcétera, pero creo que también es responsabilidad nuestra el generar recursos propios y ser creativos para ello, ¿no? Creo que... Perdón, me perdí. Que bueno, que tenemos que hacer nuestro trabajo también nosotros. Y respecto a la ley del deporte, son 2 cosas puntuales nada más que quiero manifestar, que alguna vez la viví como deportista. Es el tema de que a los deportistas, de acuerdo a ley, se les debe dar un permiso, sus centros de trabajo, universidades, para que puedan competir por el país. En la realidad, si la empresa no te da el permiso, o si la universidad no te da el permiso, no pasa nada, ¿no? Entonces, no soy político de sancionar, soy más político de generar incentivos a las empresas y a las universidades a que, contraten deportistas, que se establezca quizás algún tipo de cuota en la medida de lo posible, no sé, estoy pensando en borrador, pero que se genere un incentivo, porque hoy en día para las empresas es mejor no tener un deportista, porque va a tener que probablemente darles permisos para que compitan, y las universidades, yo creo que sí, digamos, sería muy útil que para ellos que puedan tener deportistas de élite, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, quiero recoger un poco el comentario que hizo, me parece, el representante de la Federación de Golf, ¿no? Entiendo también por qué se modificó la ley del deporte estableciendo una limitación a la reelección, pero lamentablemente en la coyuntura que vivimos actualmente son pocas personas las que están dispuestas a asumir el trabajo y la responsabilidad de entrar a una federación. Uno, porque entras a la posibilidad de que te denuncien en el Consejo Superior del Deporte, porque te quita tiempo familiar, porque los procesos son complicados. Entonces, lamentablemente quienes están dispuestos a continuar, muchas veces hay gente que ya está involucrada en el deporte, ¿no? Y creo que habría que flexibilizarlo de alguna manera, ¿no? Creo que esa norma probablemente tuvo nombre propio, en algún caso alguna federación en particular que tenía inconvenientes, pero no se puede tratar igual a los que no somos iguales. Y creo que ese es un punto con el que quiero cerrar un poco mi intervención, ¿no? Cada federación, cada deporte tiene su problemática y su realidad, ¿no? Algunos necesitamos mayor inversión en infraestructura porque si no, no podemos competir, o el deporte colectivo requiere mayor presupuesto que de repente que uno individual en algún caso, o en el caso del PAT, no me acuerdo del deporte el día de hoy, hay una disciplina que compiten cada 2 años, con lo cual solamente un año van a poder estar en el programa porque el año anterior no compitieron, porque no hay competencias a nivel mundial. Entonces, se requiere conocimiento de todos los deportes dentro del IPD justamente para poder tratar de manera equitativa a los que no somos iguales. Gracias. Gracias. David, Manuel del Castillo, Judo. Sí, muchas gracias. La premisa que se ha planteado es una premisa algo complicada, ¿no? Si establecer que el Instituto Peruano del Deporte sea un ministerio o un viceministerio o se mantenga como una entidad pero con rango ministerial es realmente una discusión compleja.
Y lo digo por qué, ¿no? Porque si no hay una decisión política, como ya se ha mencionado previamente, o se mantiene la indiferencia, que fue el título que dio el señor Javier Talavera con mucho acierto, no vamos a ver ningún cambio realmente, ¿no? No hay, por decirlo de alguna manera, en este momento, una persona que pueda dirigir los destinos del deporte, porque no hay decisión política de nombrar. Entonces, si tenemos un ejecutivo que se demora todo el tiempo que se viene demorando en poder definir quién va a ser el titular del deporte nacional, así tengamos ministerio, viceministerio o entidad adscrita a PCM con rango ministerial, igual no va a pasar nada. Entonces pasa por una decisión de incluir, como bien dijo el señor David Ruiz, como política de Estado el tema del deporte. Y sus beneficios, la práctica del deporte trae beneficios que son notorios, ¿no? Notorios en temas de educación, notorios en temas de salud pública, ¿no? Pero realmente si no tenemos este convencimiento por parte de la autoridad, no creo que así tengamos ministerio o viceministerio, o que sea una entidad con rango ministerial, se logren mejores resultados. Una de las modificaciones que se me vinieron ocurriendo a la ley de promoción del deporte es precisamente la de incluir el concepto del interés superior del deportista. En la ronda anterior hemos estado escuchando pues que realmente las federaciones venimos sufriendo en esta relación complicada que tenemos con el IPD, porque el criterio que tiene el IPD es el criterio de la protección del fondo público, ¿no? Y el entendimiento que ellos generan para la subvención o para la rendición de cuentas es, oye, como el caso del viaje que comentó Augusto Farfán, yo te voy a cubrir $600, pero el pasaje para tu deportista ha sido 700, no me importa, acá tienes 600 y el resto devuélveme el dinero. Entonces, el fundamento de todo el sistema deportivo no es el deportista y no es la práctica del deporte, sino la protección o de la infraestructura o la protección del fondo público. Y creo yo que debería incluirse como criterio y como concepto dentro de la ley del deporte el interés superior del deportista, así como se hizo en la ley universitaria. Este criterio no es un criterio nuevo, este es un criterio que viene desde los instrumentos nacionales y de la Ley de Protección al Menor, al Niño y del Adolescente, que se estableció que el espíritu o el interés, se estableció el criterio del interés superior del niño. La ley universitaria lo acogió y también sería bueno que lo acoja la ley del deporte. Nosotros preparamos un borrador y como también hacemos nuestra tarea, lo hemos traído para poder presentárselo con aporte, con exposición de motivos y propuesta legislativa. Para dejárselo después con su asesor. Uno de los temas también que creo yo ha generado toda esta situación de falta de persona idónea para el deporte es que están buscando a alguien que pueda tener unos determinados requisitos que son exigidos por ley, ¿no? ¿Por qué no simplemente se modifica, se hace otra modificación a la ley del deporte y se eliminan esos requisitos, ¿no? Para ser presidente del IPD tienes que tener más requisitos que para ser congresista de la República o que para ser presidente del Perú. Y de verdad esa es una gran limitación, ¿no? Esa es otra propuesta que en su momento también la pasaré por escrito. Bueno, yo quiero cerrar también ya mi participación agradeciéndole a ustedes, señores congresistas, a los presidentes de federación por tan valiosos aportes. Compartimos mucho de la problemática que se ha escuchado aquí y sería buena y propicia la oportunidad para solicitar que este tipo de reuniones que son tan positivas se sigan realizando y que tengan una periodicidad, porque si no tenemos algún consenso a nivel de nosotros que somos actores importantes del sistema deportivo nacional,
pues difícilmente se puedan plantear de manera adecuada las situaciones que son realmente son situaciones álgidas para el desarrollo del deporte. Entonces, por eso creo que valdría la oportunidad para promover que este tipo de actividades se generen con mayor periodicidad. Gracias. Gracias, Manuel. Luis Miguel Basualdo, Karate. Gracias. Seguimos escuchando que todos tienen las mismas inquietudes y bueno, la nuestra en particular va un poquito de repente enfocado siempre en los resultados que deseamos obtener en este año, en los eventos importantes que tenemos a nivel internacional, incluidos los Juegos Panamericanos. Cuando llegamos a nuestra oficina en la Videna encontramos una oficina vacía. No encontramos artículos de escritorio o artículos con el cual nosotros podíamos comunicarnos con las bases a nivel nacional. Entonces, yo sugeriría con respecto a reconsiderar la disposición que no permite hacer los pagos de los gastos hechos, ¿no? En forma retroactiva, porque no podemos ahora gastar nada si no tenemos un presupuesto y cómo nos devuelven esto, ¿no? Lo otro, con respecto a la preparación de los deportistas, ya lo habían considerado la señora de vóley, pues esperemos que tener la tranquilidad de tener un espacio donde seguir entrenando, donde seguir preparando a los jóvenes en vista de que vienen los Juegos y muchos ya están pensando, incluidos los entrenadores, dónde vamos a ir y en ese sentido no se puede hacer un trabajo o no se puede tener una estabilidad emocional si de pronto por ahí estamos pensando que nos van a sacar o nos van a dejar sin espacio, ¿no? Y para ello, además de esto, solicitaría que se tenga un total apoyo al deportista, ¿no? En lo que respecta a hospedaje, alimentación, considerando de que muchos de los deportistas de karate son del interior del país, incluido como una cuestión sui generis, ¿no? Nosotros, la nueva gestión, el nuevo directorio, somos la mayoría del interior del país, de Tacna, Trujillo, Juliaca y Quillabamba, y estamos aquí sacando cara por esta disciplina. Y con respecto, algo de la modificación de la ley del deporte, pues justamente se trata de eso. Venimos del interior del país invirtiendo tiempo, nuestro tiempo no solamente en el aspecto de venir acá, sino de dejar a la familia, de dejar nuestras labores en nuestras ciudades, ¿no? Y con respecto a la remuneración, no creo que aquí la mayoría de los directivos estén contentos sin percibir una remuneración. Nosotros llegamos acá y tenemos que invertir de nuestro bolsillo, como le decía, para muchas de las cosas que se requieren ahí, ¿no? Entonces, ojalá esto se reconsidere porque consideramos de que, pues, para tener una tranquilidad también necesitamos tener nosotros una estabilidad, ¿no? Y en ese sentido, espero que haya esa modificatoria, ¿no? Y con respecto a lo del viceministerio o ministerio, le digo que para mí es igual, discúlpeme como lo exprese en esa forma. Porque muchas veces la cuestión burocrática no nos permite a nosotros llegar rápido a buscar un resultado. Uno pide una cosa, es como, por ejemplo, en algún momento en la zona donde estoy, se cree que el deporte es una cuestión secundaria y viene del Ministerio de Educación y eso es increíble cómo se puede creer que el deporte sea una actividad secundaria cuando el deporte es, como lo dijo un mismo filósofo griego, mente sana en cuerpo sano. Si no estás bien físicamente, entonces no vas a actuar correctamente mentalmente. Entonces, en ese sentido, pues para hacerlo más dinámico, sería el viceministerio, ¿no? Gracias.